estigmatización, persecución, perfilamientos disciplinarios en la universidad. Esta es una universidad prepago en esos 20 años. Reivindicamos que el rector tenga el apoyo masivo de la comunidad y él no lo tiene. Esa es la Universidad Nacional y hay un cráter enorme que ha consumido los recursos de la institución y desde donde sale un humo tóxico que hace daño a los estudiantes, desde donde sus dirigentes conspiran para perpetrarse en la universidad, mientras que los edificios se encuentran al punto de un fallo estructural y sus estudiantes son criminalizados por José Ismael Peña y los medios tradicionales de comunicación. Estos jóvenes han visto cómo sus oportunidades son mutiladas día a día por la administración de Dolly Montoya, quien hasta inicios de mayo fue rectora de la Universidad Nacional, pero que de acuerdo con múltiples investigaciones es una de las principales responsables de diversas irregularidades, entre ellas haber intervenido y presionado para que el Consejo Superior Universitario eligiera a José Ismael Peña como rector en reuniones clandestinas y bajo métodos cuestionables, provocando que la gran mayoría del cuerpo estudiantil entrara en paro al no sentir una garantía y transparencia en dicha elección. La comunidad optó por un programa alternativo de un nuevo proyecto de universidad que representaba el maestro Leopoldo Múnera, que obtuvo mayoría en egresados, en estudiantes y en docentes en prácticamente todas las sedes. Lamentablemente, el estatuto de la universidad no permite la elección directa de rector y faculta al CSU para que él designe el rector. Este CSU, Consejo Superior Universitario, en una reunión al respaldo de la comunidad, bajo un método bastante cuestionable, el método ponderado y de voto múltiple, logró excluir al ganador absoluto de la consulta y nombrar a una persona vinculada a la administración actual, o sea, heredero de la crisis de la universidad, al profesor Ismael Peña, quien era justamente vicerrector de la sede de Bogotá, y lo nombró destinado a tener menos del 8% del apoyo de la comunidad. Yo les voy a mostrar aquí la manipulación. Mire, en la primera ronda, digo que se iban a hacer 2 rondas para llegar a solo 2 candidatos. En la primera ronda de votación, el profesor Múnera fue designado por 5 consejeros como el mejor entre 5. Si ustedes la ven en el acta, el profesor Múnera obtiene ahí de 5 consejeros, no se sabe quiénes, que era el mejor entre 5. Y entonces él gana la primera ronda. No solo gana la primera ronda, sino que a mi juicio, ahí ya fue electo. Porque 5 consejeros dijeron que era el mejor entre 5, tiene 5 votos. Si fuera voto directo, 5 votos, fue electo. Súbitamente en la segunda ronda, que ocurre minutos después, no hay ninguna discusión ni deliberación, ocurre minutos después. Ahora entre 3, entonces ya solo el contar. Resulta que en la segunda ronda, entre 3, Múnera, que había sido el mejor, 5, habían dicho que era el mejor entre 5, ahora solo era el mejor entre 3. Y resulta que 2 consejeros que lo habían calificado como el mejor entre 5, ahora lo ponían del peor entre 3. Eso que me lo expliquen si ahí no hubo manipulación de la regla de Borda. Es la manipulación entre la primera y la segunda ronda, es evidente. Eso no tiene explicación posible. Uno no cambia sus preferencias en 3 minutos, 5 minutos. En la primera, Múnera me parece el mejor. Entre 5. Y en la segunda, Múnera me parece el peor entre 3. No, eso tuvo que ser concertado. Tuvo que ser concertado que esos 2 en la primera votaban 5 porque sacar a Múnera desde la primera ronda ya era excesivo. Y lo sacamos en la segunda. Y lo sacaron. Y en la segunda, los 3 lo pusieron de último. Cambiaron radicalmente su voto. Y por eso Borda decía, mi método solo funciona con votantes honestos, porque se presta a mucha manipulación. Pero ¿quiénes se reunieron a expensas del estudiantado y por qué de forma furtiva? ¿Por qué en la casa de uno de los representantes? ¿Por qué no invitaron a los delegados del Ministerio de Educación y el gobierno? ¿Quizá no favorecía sus intereses? ¿Quizá solo necesitaban la mayoría de quienes votaban en la mesa? El lugar escogido fue la casa del exrector Mantilla, quien también ocupa un cargo en el CSU. Lleva más de 20 años en la institución. Quienes han estudiado su carrera de cerca aseguran que él sería el principal interesado en colocar rector en la Universidad Nacional. Otro voto seguro para Peña fue de nada más y nada menos que de la representante de los estudiantes, Sara Jiménez, quien estaba coludida con José Ismael Peña y que a pesar de que aseguró que su voto sería para el candidato mayormente elegido por los estudiantes, no lo hizo de tal manera, pues a cambio de los beneficios como máquinas de rayos X para la sede de Bogotá y otras muestras de buena voluntad, traicionó sus funciones como la voz de los estudiantes, lo que la llevó a su siguiente jugarreta. Póngale cuidado. Al verse descubierta, decidió renunciar públicamente, pero en el papel lo hizo luego de haber influido en la elección de José Ismael Peña, y como aún el CSU no aceptaba su renuncia, continuaba en el cargo legalmente, pero no se hizo presente en los diálogos entre la universidad y el Consejo Superior para superar la crisis en vías de llegar a un acuerdo. Ella prefirió dedicarse a otras
otras cuestiones como hacer tratos bajo la mesa para hacer que su candidato fuese aceptado en diferentes colectivos, porque según ella, en esa decisión tenía más reversa un vómito, o así se lo hizo saber a un líder de facultad para que hiciera llegar sus demandas a cambio de respaldo total. Y si el representante de los estudiantes hizo este tipo de actos, ¿qué podemos esperar del representante de los profesores, Diego Torres, quien tampoco muestra un acercamiento a los estudiantes, pero que en cambio, y cuan fanática furibunda, sale a los medios de comunicación a victimizarse y a mostrar su ferviente apoyo a José Ismael, quien es una víctima de las circunstancias? La autonomía universitaria se está rompiendo en este momento. Otro de los reputados asistentes a esta reunión fue Humberto Rosanía, quien fue delegado en el gobierno de Iván Duque bajo el Consejo Nacional de Educación Superior para el periodo 2022-2024 ante el CSU, personaje que también accedió a votar por el profesor Peña, pero como su gestión tenía los días contados, a su rescate salió Dolly Montoya, que recordemos era la rectora en ese momento. En un acto por lo menos cuestionable, le pidió al CESU extender la permanencia de Rosanía en su puesto para asegurar una ficha y un valioso voto a favor de su candidato en caso de una nueva votación, petición que fue denegada, y en cambio se dejó en su puesto a Manuel Moncayo, ex rector de la Universidad Nacional y quien se espera que no sucumba a las presiones de oscuros intereses en una nueva elección. José Ismael Peña no solo no fue electo por la mayoría de los estudiantes en la consulta realizada en la institución, sino que también tiene cuestionables antecedentes y hechos que rayan con la ilegalidad, uno de los factores por los cuales los estudiantes, maestros y trabajadores no sienten que este personaje deba ser quien tome las decisiones en la universidad. Un caso claro de ello fue el periodo de Peña como rector encargado entre el 1 y el 14 de marzo de 2023, donde modificó los lineamientos para poder incorporar directivos, asesores y ejecutivos para poner profesores de planta que no cuentan con experiencia o titulación para dichos cargos. Esto fue aún más irregular cuando se ve que quien pidió tal modificación fue el mismísimo Peña como vicerrector, y que cuando fue rector encargado lo aprobó, siendo juez y parte. Pero esta fue la justificación perfecta para tapar el nombramiento que se hizo en 2022 cuando Juliedith Sánchez Mendoza quedó en el cargo de directora de bienestar de la sede de Bogotá, desde donde tenía el poder de liderar planes, programas y proyectos relacionados con la salud, la cultura y la actividad física de la comunidad universitaria. Pero este nombramiento no solo fue polémico porque Mendoza carecía de experiencia y pergaminos, sino porque fue acusada de acoso por los mismos trabajadores al incurrir en traslados injustificados, atropellos contra algunos funcionarios que contaban con trayectoria y experiencia, pero que cada día se veían más relegados en sus funciones. El documento antes mencionado ayudó a que dicho personaje y sus amigos en altos cargos puedan mover a su acomodo los trabajadores e incluso crear puestos, como fue el caso de un asesor para sí mismo con un sueldo anual de más de 185 millones de pesos. ¿Coherente? Estos hechos se suman a la pésima relación que sostiene con el campus. El último paro que se ha presentado aquí hace un par de años, el año pasado, antepasado, del cual surge unas mesas de trabajo por la constituyente, hay una situación que se presenta, es que precisamente Ismael Peña es la persona que viene a negociar con el estudiantado, el que promete el cielo y la tierra, el que promete unas garantías académicas de extensión del semestre, el que promete unas condiciones de efectividad hacia lo acordado, que en últimas no se llegan a cumplir. No hubo la voluntad política de realmente cumplirla al estudiantado, solamente tomarse una foto, acordar una cosa a medianoche y ya. Entonces, en primer lugar, pues José Ismael Peña no es una persona en la que confiemos como movimiento estudiantil. Aparte, no solamente por este incumplimiento, sino también porque en todo su periodo como vicerrector de la universidad no ha cesado en ningún momento la estigmatización hacia el estudiantado, hacia las formas de protesta que se desarrollan en el campus, hacia la organización estudiantil, llegando a decir que el estudiantado es terrorista. Algo que tampoco nos sorprende si vemos que José Ismael Peña no solamente es un sujeto aislado dentro del sistema universitario, sino que también es la representación de todo un modelo de universidad al cual nos oponemos. Un modelo de universidad totalmente burocratizado, un modelo mercantil de la educación que ve en ello un servicio y no un derecho, y por eso mismo también nos oponemos a esta persona, porque en su figura pues está representada también todo este sistema. Y adicionalmente también tenemos la situación cuando se ha tratado de garantizar el derecho a la alimentación en el campus por parte de colectivas y colectivos estudiantiles de una forma autogestionada y solidaria. La respuesta institucional ¿cuál ha sido? Ha sido levantar los espacios comunales con una retroexcavadora, algo que pues José Ismael Peña pues también es director responsable de todo ello como vicerrector de la sede de Bogotá. Pero entonces,
¿quién representa el campus? Pues la Universidad Nacional realizó una consulta para ver cuál era el clamor estudiantil respecto a quién tomaría el cargo de la institución, y el ganador con más del 30% de los votos totales fue el profesor Leopoldo Múnera, quien ya había ostentado el cargo de vicerrector, donde mostró su voluntad al velar por el bienestar de los estudiantes con la facultad de escuchar y atender sus necesidades. Caso totalmente contrario al del señor Peña, pero no me crea a mí. Sigamos remitiéndonos a los hechos. Después de recibir el voto de 5 personas de la mesa del CSU y a falta de la firma de la ministra, porque ésta consideró que se presentó un amaño en la elección y que no era el escogido de los estudiantes, negándose a dar su visto bueno para que el profesor se posicionase en el puesto. Este, a pupitrazo, decidió ir a la notaría con algunos testigos para poder tomar el puesto a cualquier costo. Sin embargo, desde la notaría 14 le hicieron saber que dicha pataleta no tenía validez alguna, pero esto, más que un intento de posesión, era un mensaje a los estudiantes y al gobierno nacional: no voy a escuchar razones, yo soy el rector y punto. Pero como si querer pasar por encima de la ley, las entidades gubernamentales y el cuerpo estudiantil fuera una nimiedad, José Ismael Peña salió a los medios a armar una guerra sin cuartel, pidiendo una intervención de la fuerza pública en el campus de la Universidad Nacional sin siquiera ser rector y sin tener en cuenta las acciones que han tomado los uniformados cuando han ingresado al campus. El 15 de mayo, desde el Ministerio de Educación, bajo la orden del ministro Ad. Juan David Correa, se expidió una resolución en la cual el CSU de la Universidad Nacional debería elegir un rector en calidad de encargado para superar la crisis en menos de 24 horas, pero de nuevo el señor se atrincheró en la rectoría e incluso denunció ante la Fiscalía General de la Nación al ministro de Educación por lo anterior, sin ser rector, manejando las cuentas de la institución. En ese orden de ideas, ¿qué se puede esperar de este individuo de llegar a la cabeza de la universidad pública más importante del país? ¿Qué tanto dinero o poder debe manejar el puesto para que él ambicione a llegar a cualquier costo? Aquel fin justifica los medios. Este tipo de administración está inmersa en hechos por lo menos cuestionables, como la creación de una empresa para ganar multimillonarios recursos. De acuerdo con los documentos legales, la empresa Rotor, que fue creada el 8 de marzo de 2023 por Dolly Montoya, en aquel momento rectora y representante de la Universidad Nacional, y Jairo Villabona, gerente general del Fondo de Empleados Docentes de la Universidad Nacional de Colombia, o FODUN, y quien en 2022 fue interrogado por la Fiscalía General de la Nación en una investigación por el homicidio de Carlos Durán Meléndez, profesor y miembro de la Junta Directiva de FODUN, quien, de acuerdo con las hipótesis manejadas por los cuerpos de investigación, este crimen está asociado con la elección de la delegación del Fondo de Empleados de la institución. Pero continuemos con las irregularidades de Rotor. Según estos dos individuos, el objetivo de dicha creación era incursionar en la investigación científica, o como lo dejaron en papel, actividades de innovación, transferencia de conocimiento y emprendimiento, o actividades ítem. Sin embargo, es más similar a una forma de recaudar recursos para un bien particular. ¿Y por qué digo lo anterior? Pues por lo siguiente: los recursos iniciales fueron 1.000 millones de pesos. FODUN aportó 300 millones en efectivo, mientras que la Universidad Nacional contribuyó con 700 millones en elementos. En 2023, y de acuerdo con investigaciones de la revista Raya, los estados financieros de Rotor, en 9 meses de operación, obtuvo ingresos superiores a los 80 millones de pesos y gastó una suma superior a los 78 millones, lo que se traduce en una utilidad de 2.000 millones de pesos. Pero además, se develaron 4 convenios que se suscribieron con Rotor y la Facultad de Minas de Medellín entre septiembre y diciembre de 2023, que superaban los 90 millones de pesos, pero que no estaban dentro de los registros contables, es decir, a los bolsillos de quien fue a parar esta jugosa suma de dinero. O entonces, ¿por qué no aparecían en los registros? Y luego de esto, resulta que Rotor hasta el día de hoy sostiene deudas superiores a los 30 millones de pesos. Coherente. Pero bueno, dejando de lado todo lo lógico, aceptemos este hecho bajo la justificación de que es la única organización que permite contribuir a la investigación y el aporte a la sociedad. Pero no, hay más de 20 institutos dentro de la Universidad Nacional que pueden suplir estas funciones. Entonces allí se desmontaría este despropósito. Otro caso que causa repudio es el deterioro de las instalaciones y facultades, que además no son una prioridad en los planes de desarrollo de la universidad, sin mencionar que a causa de la displicencia de quienes toman las decisiones, alrededor de 12 millones de euros que iban a ser donados desde Países Bajos para construir la sede de Tumaco, ahora están al borde de desaparecer, pues no se cumplieron las fechas determinadas para elegir una firma constructora, y sin ese requisito, dicha instalación jamás verá la luz.
Es claro que los representantes de la Universidad Nacional se jactan de una autonomía, sin embargo la utilizan para recaudar multimillonarios recursos de los gobiernos de turno, mientras favorecen sus intereses y dejan relegados a los estudiantes. Sin embargo, tras meses de lucha de estudiantes, profesores y personas de la institución, hoy ha quedado el señor Leopoldo Múnera como representante de la institución y ha sido una victoria para una verdadera autonomía en la Universidad Nacional. Aquí hay pueblo en esta universidad. Y estos espacios que se construyen con el dinero de la gente, con el dinero que va en la bolsa de leche, en el arroz, en todos los impuestos, pues son nuestros espacios. Retomar estos espacios es como sentar el precedente de que no vamos a permitir que se sigan reduciendo las garantías y los derechos.